Bienvenidos a todos a nuestro webinar Teleconsulta, una nueva manera de transformar la salud. Las preguntas se pueden dejar en la caja de comentarios y estaremos respondiendo posteriormente. Si quieren conocer más sobre teleconsulta, los invitamos a visitar nuestro sitio web www.imedicalservices.co y a través de nuestras redes sociales iMedical Services o iMedical Services Latam. El día de hoy tenemos como invitado al doctor César Enciso, quien es médico especialista en medicina crítica y cuidados intensivos y maestrante en informática biomédica. Actualmente trabaja con iMedical Services liderando el área y proyecto de analítica de datos en salud. Adicionalmente, trabaja activo en el módulo de telemedicina de iMedical Cloud. Bienvenido, doctor, gracias por brindarnos este espacio y cuéntanos, ¿qué es la teleconsulta? En la interacción de consumidores, que son no solamente pacientes, sino son aseguradores y son también, digamos que prestadores de salud, también médicos, también personal de enfermería, terapeuta, con otros, con los sistemas de información y con las aplicaciones que de allí se derivan. Esta informática de salud al consumidor ha sido un recurso que realmente nos ha venido transformando en la manera como nos integramos en lo que es la prestación de salud, todo lo que corresponde a la informática y los pacientes durante los últimos años. Hay una serie de cosas que este campo realmente ha tenido como prioridad. La necesidad de analizar todo lo que los pacientes realmente requieren a partir de la información. Esto ha tenido una trascendencia muy importante en la cual herramientas de aprendizaje de máquina e inteligencia artificial se han puesto a la mano de poder darnos información muy precisa. Así, pues digamos que siguiendo todo lo que ha tenido otros campos en la industria y en el comercio, todo lo que los pacientes y las personas buscan en Internet, todo lo que se presenta en chats, todo lo que aparece en Twitter, WhatsApp, Facebook, sirve para conocer lo que realmente los pacientes están queriendo y lo que sienten en este momento frente a sus necesidades en salud. La informática en salud facilita el acceso a la información. Allí hay una integración muy importante con los campos de analítica de datos. Nosotros venimos trabajando en conjunto con diferentes aliados el tema de la informática médica desde el análisis de los datos y es muy interesante ver cómo la información que allí está puesta nos permite entender fenómenos que de otra manera no podrían ser vistos. Y esto también nos facilita poder entender cómo vincularnos, especialmente en esto que es la informática de salud al consumidor. Es muy interesante ver el registro electrónico personalizado, ver cómo las plataformas que cargamos en nuestros teléfonos celulares nos permiten capturar datos de la vida diaria, como el número de pasos que damos, el comportamiento de la frecuencia cardíaca, el comportamiento de la presión arterial, y este registro con autorización del paciente, irlo convirtiendo en un recurso que nos permita conocer cómo está ese paciente realmente a lo largo de la vida diaria. Ya hay mucha información que nos permite entender que la tensión arterial tomada durante la visita médica o la frecuencia registrada durante ese evento no es real. Y el comportamiento de los pacientes hospitalizados tampoco nos refleja lo que realmente pasa en su vida diaria. Esta informática de salud al consumidor permite tener ese registro a través de plataformas electrónicas que se capturan en smartphones o en teléfonos que tenemos, dispositivos que son de conexión, para poder incorporarlos en los datos de la historia clínica y facilitar una integración de todos esos datos en el concepto real de lo que le está pasando al paciente. Esto, digamos que nos ha permitido conocer los pacientes. Hay unas experiencias muy interesantes en Alzheimer, hay experiencias muy interesantes en diabetes, hay experiencias muy interesantes en síndrome de Down que permiten integrar realmente cómo es la vida diaria y cómo podemos llegar a esos pacientes y modificar su calidad de vida a través de herramientas de la informática médica. ¿Qué pasa con la segmentación del mercado? Esta gráfica ya tiene casi 7 años, sin embargo, permite entender muy bien estas relaciones y darnos cuenta que podemos tener un enfoque desde el cliente o un enfoque desde la industria y pues aquí tenemos el consumidor hacia un lado y los profesionales hacia salud en el otro en cuanto a sus intereses, en cuanto a sus actividades. Y aquí está el enfoque que tiene la industria hacia las tecnologías informáticas y hacia el cuidado de salud. Nosotros tenemos, por ejemplo, desde este desarrollo en salud, unas cosas muy enfocadas al cliente que se alejan un poco del personal de salud, como por ejemplo todas las aplicaciones que nos venden para hacer yoga
para ajustar la cantidad de calorías, para ajustar los planes de ejercicio. Esto tiene una aproximación que tiene muchísimo desarrollo nutricional, muchísimo desarrollo de rehabilitación, pero poco desde el punto de vista de la plataforma médica. Es decir, aquí nosotros no tenemos, digamos que documentación clara de que esto vaya a tener un resultado médico o una responsabilidad médica directa. De otro lado, tenemos en todo lo que corresponde a la parte profesional y aquí empezamos ya a tener algunos elementos de telesalud que migran cuando ya tenemos nosotros toda la parte informática hacia esto que nosotros tenemos acá en donde está centrado en este cuadrante todo lo que corresponde a la telemedicina. Aquí es donde encontramos todo lo que es asistencia remota por especialistas, las videoconsultas, todos los análisis del ritmo cardíaco que se hacen a distancias o los controles que se pueden hacer a través de telemonitoreo y de teleinformática para poder controlar pacientes con enfermedades crónicas. Hay algunas experiencias que son interesantes. Miren esto, por ejemplo. Mostraban que el 50% de los pacientes, cuando se les dice que todo anda bien, tienen un rechazo a la actividad de la telesalud o de la teleconsulta. Nosotros hemos encontrado que es muy importante en esto tener en cuenta que hay necesidad de migrar a una forma diferente de tener la consulta con los pacientes, de tener la atención de los pacientes, porque todo esto de la informática que tiene una gran cantidad de experiencia acumulada ya nos muestra cosas como estas. Otras cosas que las comunicaciones deben ayudar a los pacientes a interpretar las cosas que les estamos diciendo. Y una de las recomendaciones importantes que se tienen con esto de la informática dirigida al consumidor es la claridad y la verificación que nosotros debemos tener con estos grupos de pacientes. Es muy importante las experiencias que ellos nos cuentan y ahí está la referencia de lo que hemos venido viendo. Desde el lado del médico ya hay unas preocupaciones importantes y es que en todo esto que empieza a vincularnos informáticamente parece mucho más fácil escribir el mensaje al médico y entonces también ya hay una sobrecarga de mensajería y hay una inhabilidad para poder priorizar la comunicación porque en un momento llega a tenerse un volumen tan alto de mensajes que es muy difícil poder saber cuáles son los que debemos contestar. Lo mismo tenemos que tener en cuenta las preocupaciones con pagos. Hay una serie de fenómenos en los cuales se han dado cuenta que el hecho de que se estén desarrollando atenciones en informática en salud a través de digamos que de dispositivos electrónicos, genera la percepción de que es un trabajo de menor importancia o de menor riesgo o de menor dedicación. Y esto también hace que se considere que son cosas de un costo muy bajo, las cuales pues realmente no compensan el tiempo dedicado, porque usualmente una teleconsulta va a tener un tiempo dedicado muy similar al de una consulta médica que, digamos que dentro de lo estandarizado, casi llegan a ser entre 3 y 4 actividades por hora para un médico especialista. Esto hace que podamos tener algunas dificultades también ya desde la perspectiva médica, en que realmente podamos obtener remuneraciones adecuadas dentro de los procesos que se están haciendo allí. Hay algunos ejemplos como este, por ejemplo, encontrar el DNA, por $99, ya le hacen una tipificación completa de todo su DNA, y hay otras en los cuales pueden hacer clasificación ya de algunos grupos de enfermedad que se pueden tener en cuenta allí y que obviamente pues también generan una serie de responsabilidades y elementos muy interesantes. Para empezar a hablar ya de telemedicina específicamente, pues hay que tener en cuenta algunos elementos. Yo no les traje todas las normas para que no nos aburramos acá, pero sí hay unos elementos importantes que tenemos que tener en cuenta. Esta resolución 2654 del año pasado, que enmarca específicamente las disposiciones de salud y los parámetros para la práctica de la telemedicina en el país. Hemos tenido que echar mano de esto para poder obtener algunas definiciones importantes y en telesalud, con esta definición que nosotros traemos acá, nosotros incluimos la telemedicina y la teleeducación. De telesalud hemos venido extrayendo unas modalidades de prestación que son interesantes, que es la teleorientación y el teleapoyo. Esto es importante tenerlo claro porque cuando nosotros hacemos teleorientación, nosotros estamos hablando de la relación que puede existir entre un profesional de salud, que puede no ser un médico, o puede ser un médico, a un paciente directamente. Esta teleorientación tiene la característica de recomendación, de sugerencia, de seguimiento, pero no de prescripción de medicamentos. La norma, la resolución es clara en que esto no requiere un proceso de habilitación, pero sí requiere un registro y requiere una verificación de que se ha prestado este tipo de actividad. Aquí en teleorientación tenemos nosotros la mayor cantidad de actividades en el día porque muchos de los pacientes, sobre todo ahorita, están buscando la ayuda para poder entender
lo que les está pasando, entender cuándo se pueden encontrar en riesgo o cómo pueden comportarse ante algunas prácticas sociales. Lo que más hemos tenido allí ha estado en relación con pacientes que se acercan a saber si se deben aislar de su familia cuando tienen gripa, si los pacientes deben permanecer aislados durante todo el tiempo de una infección respiratoria, así la prueba sea negativa, si los niños pueden convivir con los pacientes adultos cuando los niños están enfermos, la forma como se debe manejar la loza de la casa en la comida, etc. En el teleapoyo, nosotros tenemos una forma de telesalud en la cual hay dos profesionales vinculados, o un profesional y una persona, un profesional médico y una persona de otra especialidad, otra profesión en el otro lado. Sin embargo, en el teleapoyo, la característica esencial está dada en que la persona que se encuentra a cargo del paciente en forma presencial toma todas las decisiones y el profesional que le está dando las recomendaciones es responsable de sus recomendaciones, pero no está al frente del manejo del paciente. El teleapoyo es la llamada a un amigo. Es la llamada a un amigo que le dice a uno, mire, tengo un paciente en estas condiciones, tengo una radiografía del tórax, quisiera saber usted qué piensa de ella. Y uno puede decirle, creo que es una infección respiratoria, creo que es una neumonía, le recomiendo que evalúe ponerle un antibiótico. Pero finalmente la decisión es por parte del médico que se encuentra a cargo del paciente, quien debe establecer o no la terapia que ha tenido recomendación. De otro lado, viene telemedicina y encontramos los conceptos de teleexperticia. El concepto de teleexperticia hace referencia también a la vinculación de dos profesionales médicos. Hay una que está en relación con médico a médico y otra de un médico a un profesional técnico o tecnólogo. En este caso, la diferencia fundamental está en que el profesional que se encuentra a cargo del paciente definitivamente es el profesional que está dando la recomendación. La teleexperticia requiere habilitación, requiere registro en la historia clínica y es importante tener en cuenta que debe quedar en la historia clínica registrado el evento, tanto en la historia de la institución que se define como remisor, como la institución que se define como referencia, es decir, la institución que está solicitando el concepto, remisor, y la institución que lo está prestando, institución de referencia. Debe haber una anotación de la historia clínica con claridad en relación con todo lo que se documentó de la solicitud, con los elementos que se evaluaron y con las recomendaciones. Aquí la responsabilidad es mucho más compartida y está a cargo la decisión de parte del profesional que ha dado la recomendación. De otro lado, pues ya encontramos la telemedicina interactiva y no interactiva. Nosotros en esto ya estamos hablando de teleconsulta, estamos hablando de una vinculación de médico a paciente, de un usuario, en el cual nosotros vamos a tener una consulta en tiempo real, en el cual es muy importante la interacción gráfica. En este momento, como vamos a ver más adelante, hay algunas normas que nos han permitido considerar la consulta telefónica, sobre todo de seguimiento, sobre todo de orientación, pero la evidencia sí nos muestra claramente la necesidad de vinculación en telemedicina interactiva en un elemento de video que nos permita ver el paciente. Es muy difícil tener, digamos que, claridad en relación con lo que le está pasando a un paciente sin examinarlo, sobre todo cuando estamos acostumbrados, porque venimos de esa tradición, a tener el paciente al frente, al verlo, respirar, tocarlo, poner un fonendoscopio y escuchar sus ruidos cardíacos, escuchar sus ruidos respiratorios. Sin embargo, ya se están desarrollando elementos de semiología médica en la pantalla de video, porque es una cosa que se está desarrollando en la telemedicina de una forma muy rápida y se requiere una transformación en lo que hacía el médico. Allí hay algunos elementos adicionales muy interesantes, por ejemplo, todo lo que hacen los smartwatch sin ningún interés comercial, pero los teléfonos de iOS, los teléfonos de Garmin, los relojes, perdón, de iOS, los relojes de Garmin y los Polar tienen unas interfaces gráficas muy interesantes que nos pueden permitir reconstruir en el momento de la actividad cifras aproximadas de presión arterial, frecuencia cardíaca y comportamiento del ritmo. Adicionalmente a eso, si tenemos ya dispositivos de las últimas series, ya encontramos que se aparecen como dispositivos médicos, los cuales pueden ser vinculados a las plataformas de la consulta para poder traer los datos informativos no solamente del evento, sino ese holter de frecuencia cardíaca o de presión arterial que nos representa un seguimiento de 24 horas. La telemedicina interactiva ha tenido en este momento en la evidencia
una muy buena caracterización en la detección de eventos críticos. Y ahorita, como van a ver, en la pandemia de COVID-19 hemos tenido evidencia de España, de Estados Unidos y de Wuhan, por supuesto, que mostraron la facilidad que tuvieron en tener acceso a grupos vulnerables de pacientes con este tipo de telemedicina. La telemedicina no interactiva es una cosa en la cual ya nosotros no tenemos en tiempo real el vínculo con el paciente. Y allí hay mucho de inteligencia artificial, porque significa el paciente que llama y puede entrar con un chatbot y en ese chatbot poder determinar condiciones especiales de riesgo que lo hagan referir a un profesional de salud o que lo pongan en una consulta de espera para que él pueda dejar algunas características, pruebas o elementos que luego el profesional evalúe y luego pueda tener una conexión con este paciente para poder dar las recomendaciones. Definitivamente, ahorita ambas se pueden habilitar y ambas se pueden desarrollar. Sin embargo, la evidencia nos soporta mucho más el resultado favorable de la telemedicina interactiva. Todavía necesitamos el contacto con el médico, afortunadamente, para poder acercarnos y poder entender lo que está pasando y resolver sus condiciones. Otra norma que no nos podemos desconocer, para quienes vayan a desarrollar esto, es la 3100, la resolución de habilitación actual, que yo no traje toda la resolución ni tampoco sus objetivos. Hay muchas cosas que ellos ponen allí, como describir algunos elementos técnicos que eran bizarros en la anterior, aclarar conceptos que podían haber sido estimados como divergentes, delimitar algunas actividades de habilitación en áreas específicas de la rehabilitación y los servicios ambulatorios, los servicios extramurales y los servicios de telemedicina. Aquí están las definiciones de los dos tipos de institución, el prestador que es remisor, el prestador que es de referencia, y aquí podemos encontrar algunas características de la historia clínica y de los elementos de soporte que se deben tener en cuenta. Nosotros hemos venido teniendo en cuenta que para el desarrollo de esto, pues es necesario tener una, digamos que una caracterización específica de la historia clínica, la cual debe migrar a un proceso de telemedicina, a un proceso de telesalud, si se va a hacer orientación. Debe tener una persona que haga la misma custodia de la historia clínica con el mismo tiempo de garantía que se tiene para la historia clínica electrónica y para la historia clínica que se tenía previamente impresa. Se deben garantizar mecanismos de compresión que garanticen que todo lo que está allí quede comprimido y quede adecuadamente archivado para que no vaya a haber pérdida de la información, y todos los mecanismos de seguridad y el control para el acceso a la información y para el viaje a través de todos los elementos de telecomunicación que se están allí. Esto realmente, digamos que es todo un desafío, porque así como estamos nosotros pensando en el desarrollo de nueva infraestructura, de nuevos procesos, de nuevos procedimientos que ayuden a las personas, hay otros pensando en cómo robar la información, en cómo hackear. Entonces, es necesario un trabajo muy importante allí en relación con todos los canales que se tienen para este tipo de cosas. En talento humano, fíjense ustedes lo que nos ponen allí en la teleexperticia y todo lo que corresponde a telemonitoreo y telemedicina. Realmente, pues tenemos que habilitar profesionales, habilitar especialistas que cumplan con las características. No nos están exigiendo personas en informática que sepan manejar esto, nos están exigiendo que tengamos lo que vamos a habilitar entre médicos, enfermeros, profesionales y especialistas para el desarrollo de cada una de las actividades que se propongan desde este punto de vista. Y aparece esta nueva resolución en marzo, la 521, la cual de alguna manera flexibiliza algunos conceptos de telesalud y conceptos de telemedicina. Fíjense ustedes que este es el objetivo que ellos trazan, digamos que este es el nombre. Se adopta el procedimiento para la atención ambulatoria de población en aislamiento preventivo, o sea, los pacientes mayores de 70 años que tengan condiciones crónicas en inmunosupresión durante la emergencia. Ese es el objetivo real de esto. Miren, acá está el objetivo y el alcance, y es muy interesante porque el alcance es hasta cuando dure la emergencia. Luego, todo lo que nosotros planeemos desarrollar dentro de esto, la recomendación es que lo hagamos dentro de los estándares sugeridos por la resolución 3100, dentro de los requisitos de habilitación, que de hecho ya flexibiliza la norma anterior en cuanto a recursos, en cuanto a la forma como se debe habilitar el centro de referencia, porque disminuye algunas cosas que en la anterior norma hacían el proyecto de un costo que probablemente era insuperable en la mayor parte de los desarrollos y que frenó un poco el desarrollo de la telesalud y la telemedicina en nuestro país en su momento.
Aquí hay algunas cosas importantes que ellos hablan en la última resolución y es el seguimiento telefónico. Definen el seguimiento virtual, el teleapoyo, la teleorientación y la telesalud. Este seguimiento telefónico no era tan claro en la resolución previa, en la 2654, y aquí nos lo pone para poderlo hacer a través de un profesional técnico, enfermería o técnico auxiliar en salud pública para brindar algunas recomendaciones y algunos elementos de prevención que están allí descritos para poder hacerlo a través de telefonía. Nosotros hemos encontrado en el desarrollo que hemos tenido en el proyecto, que llevamos relativamente poco, una barrera importante desde el punto de vista informático. Esa barrera informática se va desarrollando más en la medida que se atienden pacientes de mayor edad, tienen más dificultad y eso es obvio porque nosotros ahorita ya tenemos una población, unos que son nativos digitales, todos los chicos que manejan las plataformas sin problema y nos lo han demostrado ahorita a través de todo lo que ha pasado en los colegios y todas las actividades que han tenido de clases virtuales en el último mes. Unas personas que son migrantes digitales, que somos nosotros, un poco mayores, quienes tenemos la capacidad de adquirir nuevas habilidades todavía para poder incorporar la tecnología reciente en las actividades diarias y unas personas que tienen escasa actividad y escaso contacto con la tecnología. Nosotros hemos encontrado allí una barrera muy importante que se tiene que franquear porque es muy difícil llamar a una persona o recibir la llamada de una persona que viene de una vereda cercana a decirle que instale una plataforma cualquiera, Teams, Zoom, cualquiera de ellas, y que trate de entrar con nosotros en ella. Nos ha tenido digamos que en algunas ocasiones la necesidad la hemos sentido de comunicarnos directamente por el teléfono y generalmente hacer más teleorientación porque se nos imposibilita en algunas ocasiones llegar a hacer formulación con solamente los datos del teléfono. Ya hay herramientas que se vienen desarrollando en inteligencia artificial que logran detectar desde la voz del paciente en el teléfono condiciones críticas como son la disnea, como es la hipoxemia en los pacientes que tienen la palabra cándida o alteraciones neurológicas. Sin embargo, eso todavía no se encuentra disponible fácilmente en las plataformas y es todavía una barrera que en nuestro país tenemos que franquear porque la mayor parte de la población que nos llama dentro de este periodo de lo que ellos consideran pacientes vulnerables, pues no tiene todos los recursos y tienen alguna dificultad de acceso para poderlo lograr que nos podrían limitar allí. Estos son los marcos que esta última resolución pone para la movilidad general. Fíjense ustedes que enmarca la consulta telefónica o virtual y nos dice usted puede hacer orientación en casa, formulación y despacho de medicamentos. Ojo, ellos dejan abierta la posibilidad de medicamentos de control, pero nos mandan la resolución que regula este tipo de medicamentos y realmente se ha vuelto difícil la prescripción de medicamentos de control a través de estas plataformas y en algunos momentos la necesidad de que se derive o a la atención domiciliaria que requieren ser unos partners absolutos dentro del proyecto. Nosotros necesitamos tener claridad que cuando tenemos pacientes quienes tienen condiciones especiales que deben ser detectadas en esta teleconsulta, deben ser derivados rápidamente a la atención domiciliaria o ser derivados rápidamente a la atención de emergencias, bien sea enviando la ambulancia o bien sea tratando de que se trasladen a un centro hospitalario de la manera más rápida. Y ya en lo que corresponde a la atención domiciliaria, pues tienen todas las actividades, incluyendo ahorita la toma de PCRs para los pacientes en quienes tienen sintomatología respiratoria para tratar de diagnosticar la infección por SARS-CoV-2. Hay algunas otras cosas que lo que sucede en pacientes que tienen patologías bajo control, lo que podemos hacer si tienen controles en el último trimestre o si no tienen control en el último trimestre para poder establecer la necesidad de despachos de medicamentos o solamente el seguimiento telefónico. Esto ha tenido buena acogida en pacientes respiratorios que requieren inhaladores en forma periódica, hipertensos, en diabetes un poco más difícil. Un poco más difícil porque el ajuste de las insulinas, especialmente de las insulinas recombinantes, requiere de todas maneras de unos protocolos que nos faciliten entenderlo y de un control glucométrico estrecho, pero además requieren de la verdad en cuanto a la dieta. Entonces, establecer elementos de ganancia de peso, modificación de la grasa corporal, cambios en el ritmo cardíaco, cambios en el ojo, pues hacen que esto sea más difícil. Hay buenas experiencias. Hay incluso algunas experiencias en los Estados Unidos que antes de la pandemia mostraban mejores resultados de adherencia a tratamiento a través de consultas orientadas por grupos de enfermería especializados en el control de los pacientes que del mismo diabetólogo, porque facilitaban el contacto. Y esta facilidad del contacto hace que el paciente llame más veces y tenga uno la posibilidad de tener un mejor ajuste más cercano, que cuando van donde el especialista, que lo ve cada 3 meses y hace el ajuste del medicamento y espera que en los 3 meses siguientes todo se lleve como él lo indicó. Unas recomendaciones finales que hemos encontrado, que es más de la experiencia, digamos que esto era un abrebocas, era una cosa introductoria, nos solicitaron que no profundizáramos por el tiempo.
Les podemos contar que esto definitivamente es un trabajo de equipo y es necesario que cuando uno está considerando el desarrollo de un proyecto de telemedicina, entienda que no es tan sencillo como simplemente poner un teleconsultorio, un computador y un médico que conteste. Necesita integrar un grupo de profesionales que tengan un amplio desarrollo en la parte de informática médica en la historia clínica. El registro de historia clínica electrónica requiere modificaciones para la teleconsulta. No puede ser el mismo registro de historia clínica electrónica que utilizamos para el paciente hospitalizado o para la consulta de urgencias. Hay información redundante, hay información imposible, campos que tenemos que dejar en blanco o que tenemos que chulear con información que no es cierta, y esto de entrada nos lleva a una pérdida de adherencia por los pacientes porque inmediatamente se pierde la credibilidad. Tenemos profesionales que no van a lograr ese registro porque definitivamente se sienten agobiados con datos que no pueden obtener y también condiciones de la historia clínica que no se pueden cumplir, por lo cual se requiere definitivamente un equipo dedicado a esto. Se requiere un equipo de comunicaciones porque es necesario entrenar a la gente en la manera de hablar por estas plataformas. Existe ya toda una forma de cómo hacer liderazgo, cómo hacer educación, cómo hacer consulta por plataformas electrónicas. No es fácil cuando tenemos que estar hablando a una pantalla durante un tiempo sin saber quién está ahí atrás, o qué está haciendo, o qué está pensando, o qué está diciendo. Es necesario que tengamos una modificación del lenguaje, una modificación en lo gráfico, y esto nos exige profesionales de comunicaciones allí que nos ayuden a encontrar nuevas maneras de podernos comunicar allí. Necesitamos profesional técnico, necesitamos especialistas en diferentes áreas de la informática. Aquí no es solamente en la conexión, es en el registro médico electrónico, es en analítica de datos, es en inteligencia artificial y es necesario que se empiecen a construir grupos de personas que sepan de inteligencia artificial, aprendizaje de máquina y analítica exclusivamente enfocados en la salud. Hemos tenido la oportunidad de trabajar con muchísimos grupos de ingenieros muy prestantes que tienen grandes desarrollos pero que no tienen conceptos de salud. Y aquí obviamente se requiere de una intervención especial que nos permita comprender los problemas y poder recuperar los datos. La construcción de un equipo es nuestra primera recomendación. Nosotros hemos venido construyéndolo en los últimos años y son equipos que son tremendamente grandes porque necesitamos gente de muchas cosas y cosas muy especiales, al menos mientras vamos cogiendo la suficiente formación para poder hacerlo cada día mejor. La plataforma informática es definitivamente un elemento fundamental. La plataforma informática debe ser una plataforma liviana, esto es solamente un ejemplo, para entender que debe ser una plataforma que tenga un marco específico para la comunicación. Y en esto los vínculos a las plataformas de video se vuelven absolutamente imprescindibles. La mayor parte de plataformas que usamos en la comunicación educativa tienen unas características que no cumplen para lo que nosotros estamos haciendo. Hay que recordar lo que pasó con Zoom recientemente, en que tuvimos grabación de datos que después pudieron ser perdidos por algunas razones, y esto nos puede poner en riesgo frente a los prestadores y frente a los pacientes. Hay algunas plataformas más seguras, las cuales permiten una caracterización mejor del dato, no guardan registro y eso lo garantizan dentro de sus plataformas, sino simplemente es una comunicación punto a punto. Usted puede guardar dentro de la historia clínica y con permiso del paciente lo que está sucediendo allí y tienen una, digamos, carga de datos más pequeña para que la comunicación sea más fluida. Una de las características principales en las cuales se pierde la adherencia es cuando la plataforma se empieza a quedar colgada y usted queda congelado o se desconecta y requiere volver a tener una conexión. Esto hace que sea muy importante que sus informáticos se sienten de forma clara y definan cuál es la mejor herramienta para lo que usted está desarrollando. Que se acople rápidamente, que le permita la multiventana y que tenga conexiones para dispositivos. Esto definitivamente es ganador cuando usted tiene la conexión a dispositivos como los smartwatch, glucómetros, electrocardiógrafos de casa, toma de tensión de casa, elementos nuevos que permiten el registro del sueño durante las plataformas que se utilizan para CPAP o BiPAP. Todo esto integrado a la historia clínica le va a facilitar muchísimo la vida y obviamente muchísimo el desarrollo de lo que usted esté haciendo. Y en el proceso les traje esto que está en British Medical Journal, que es específicamente para COVID-19. Hay que definir un guión y ese guión hay que entregárselo a las personas que están en el primer punto de contacto, porque hay que enseñarles a saludar, hay que enseñarles a tratar con el paciente que no nos saluda, con la persona que está bravo y nos quiere matar porque no le han dado una autorización, con la persona que nos está pidiendo algo que no le podemos dar, pero tenemos que tratar su angustia, o con la persona que tenemos que remitir para un servicio de urgencias para hacerle entender que por más miedo que tenga, es necesario tenerlo. Ahí hay que desarrollar un guión. Hay que desarrollar un guión porque no lo podemos dejar sujeto a la comunicación, digamos que libre,
de una persona, sino que deben ser personas que tengan habilidades especiales de comunicación. Igual que los ponemos en el front cuando tenemos nosotros una institución y queremos que la persona que está en recepción nos ayude a atender a la gente y a orientar a las personas. Hay que definir con ellos cómo salir de un problema. Hemos tenido varias que hacemos cuando estamos hablando de adultos y nos llega un recién nacido que nos dicen, mire, es que mi hijo está muy grave, está aquí enfermo, y uno no le puede decir, no, mire, esto no es aquí, esto es solo de adultos, hasta luego, chao. Ese punto es necesario tratarlo porque hay que tener claro cómo salir del problema y cómo establecer condiciones críticas que nos permitan a nosotros migrar a un siguiente paso. Siempre tener a mano la llamada de un amigo, eso es fundamental, saber exactamente cuál es el canal de comunicación y qué pasa si el primer respondiente no está, no le entró el mensaje por el chat, no le entró la llamada por el celular, se le apagó el teléfono y necesitamos una segunda persona. Esto en la telemedicina, especialmente en teleorientación, es fundamental para ganar credibilidad con los usuarios. Cuando nosotros tenemos plataformas en las cuales no se logra tener esta comunicación, inmediatamente las personas pierden la credibilidad y pierden la comunicación. Lo mismo que la puntualidad. Si dijimos que la teleconsulta a las 2:30 de la tarde, debemos estar comunicados en el video unos minuticos antes para que ellos puedan arrancar en la consulta. En esto hemos tenido, digamos que la experiencia interesante de lo que sucede cuando no llegan a la consulta las personas. La primera vez, si nosotros nos tardamos en comunicarnos, no vuelven. No vuelven, a pesar de que ellos hubieran podido llegar tarde una vez, no vuelven si nosotros llegamos tarde. Entonces es muy importante tener siempre esto acá. Hay que informar todo y asegurar que en la conversación todo se comprendió. Nosotros tenemos que hacer, digamos que algunas dinámicas de eco, en lo cual le decimos, debe tomarse el losartán a las 8 de la mañana y a las 8 de la noche. Discúlpeme, ¿a qué horas le recomiendo tomarse el losartán? Porque muchas veces tenemos que garantizar que hayan escuchado, que hayan entendido y que a pesar de que la fórmula médica va a viajar a su correo, tenga la posibilidad de tener un conocimiento claro y una grabación en el video de que se explicó lo que estaba sucediendo con el medicamento. Hemos sido tímidos con anticoagulantes. Nos parece riesgoso el ajuste de drogas como warfarina. Ahí probablemente los anticoagulantes de inhibición directa de la trombina parezcan tener algunas facilidades a pesar de los riesgos que también han sido descritos, pero lo están trabajando en eso. Y tener mucho cuidado con los términos médicos. Yo revisando algunas grabaciones que hicimos de ensayos, escuché la palabra hipertermia, hipertensión, escuchaba la palabra hipoglicemia, delirio, las palabras síncope, que probablemente las personas en su timidez pues no nos pregunten, pero que definitivamente pues nos alejan muchísimo de lo que queremos con el paciente, que es acercarnos. En esta guía que ustedes ven acá, fíjense ustedes que hacen una recomendación y nos dicen, primero ajuste todo esto, verifique la conexión, inicie la consulta, no olvide la historia, mire el examen físico, ya les digo, existe todo un concepto de semiología para la teleatención y detecte y defina la acción. Ellos, por ejemplo, en COVID-19, miren lo bonito que nos ponen, de amarillo a rojo, condiciones que van de atención tranquila hasta la condición de emergencia, con unos banderas rojas que nos ponen acá y unos signos que hay aquí que son precoces para la atención. Esto simplemente nos facilita de alguna manera la posibilidad de tener, digamos que acceso a herramientas que nos ayuden a tener en cuenta. El consentimiento informado sigue siendo una herramienta válida. Algunas personas decían, ahorita no se requiere, pero hay que tener en cuenta que ya hay una evolución de la iatrogenia que se llama la iatrogenia. Ya hay descripciones claras de que la informática médica, la analítica de datos, la inteligencia artificial no es inocua, que todo esto puede llevar a errores médicos que pueden llevar a desenlaces no deseados. Entonces es muy importante tener en cuenta que debemos tener una aprobación, un consentimiento, un permiso de nuestro usuario, de nuestro paciente, para poderlo atender. Hay que informarle qué es una teleconsulta, cuál es el objetivo de esto, cuáles son las ventajas, en qué lo favorece desarrollarlo. Hay que describirle los riesgos relacionados con que hay cosas que yo no puedo ver, que podrían ser necesarias, pero en apariencia no veo nada, pero probablemente pueda perderme algunos datos. Aclararle que tenemos un sistema que protege todos sus datos personales, que protege su identidad, que protege su información y verificar que nuestro sistema tiene todo eso para que lo tenga claro. Aclararle que vamos a dejar un registro de historia clínica electrónica y que ese registro tiene el derecho a acceder posteriormente a él, como podría acceder en una institución de salud cualquiera, y pedir permiso para grabar el video. Nosotros
digamos que podríamos encontrar otras cosas que el ministerio incluso propone en una charla. Sin embargo, hemos encontrado que allí está lo más importante, porque tenemos que protegernos también, como hemos estado describiendo. Todo lo que hacemos hoy día está clasificado como héroes, pero más adelante la historia nos puede juzgar diferente, cuando tengamos oportunidades ya de ver algunas cosas que han pasado allí. Tener siempre este contacto, para nosotros es muy importante tratar de tener un contacto directo con el paciente, que independiente de que sea a través de la pantalla, le aclaremos que estamos acá, que nosotros seguimos siendo su médico tratante, que le estamos tratando de ayudar en una condición en la cual probablemente no tenga que desplazarse, pero que si detectamos algo que amerite una intervención, vamos también a hacérselo saber y decirle que debe asistir a la consulta, o que le vamos a enviar un grupo de médicos para que lo tenga más cerquita con la posibilidad de examinarlo. Y entender lo que realmente quieren de nosotros. Allí la asertividad se convierte en un elemento absolutamente necesario. Nosotros necesitamos entender al que está bravo, necesitamos escucharle un poquito los gritos y entender la angustia que él está manifestando ante una situación tan difícil como la que vivimos hoy, con un cambio social, cultural, político, económico tan grande como el que vive nuestro mundo, porque ni siquiera es el país. Entonces, tratar de entender esa angustia y explorar qué es lo que él realmente quiere nos va a ayudar muchísimo a saber cuándo realmente ese síntoma tiene el valor para mandarlo al médico, o ese síntoma simplemente es la manifestación de preocupación y que basta con decirle, hidrátese bien, llámeme mañana, yo estoy aquí, si me necesita, vuelva a marcar. Si yo no estoy, aquí hay una persona todo el tiempo, vuelva a comunicarse, o si no, nos vemos mañana. La gente con esta proximidad responde muy bien porque se siente realmente atendida. Nosotros encontramos que en esto tenemos la posibilidad de intervenir muchas cosas y podemos lograr otras tantas por eso. Les agradezco muchísimo su atención y estoy aquí un momento si necesitan alguna cosa que quieran que discutamos. No sé si tengan alguna pregunta para el Yo creo doctor que y vamos leyendo. sí. Bueno, yo pienso que todo esto, lo que estamos discutiendo acá, es parte de la resiliencia, ¿no? Estamos aprendiendo a transformarnos ante una situación que hoy pues nos obliga a pensar de una forma diferente, nos obliga a actuar de una forma diferente, nos obliga a tener que aprovechar todas las enseñanzas que tenemos previamente para desarrollar un nuevo modelo de atención. Y aquí, pues digamos que la conjugación con los grupos de informática se vuelve absolutamente necesario, y probablemente lo que va a surgir de todo esto sea muy interesante en la transformación de los seres humanos. Bueno, hay algunas cosas que ya son, digamos, que la historia clínica, que creo que tiene que discutirlas con las personas. Digamos que las historias clínicas electrónicas, pues mi charla estaba más enfocada obviamente al tema médico, pero seguramente le podrían contar. Sí existen interacciones que se hacen hacia los dispositivos. Hay algunas interfaces para captura de datos relacionados con dispositivos médicos, y otros para incorporación de datos por parte del paciente. Me preguntan, además, ¿tiene opciones para registro de datos, tensión arterial, glucosa, tiroides, envío de fotografías y tener un registro historial de laboratorios? Entonces yo le contesto, el registro de historia clínica guarda todo el historial de laboratorios que se tiene, porque es una recomendación de ley. Nosotros podemos tener el seguimiento y el registro de cada dato que incorporamos allá. Se pueden enviar fotografías, la calidad, las plataformas que se han desarrollado lo permiten. Realmente las fotografías de alta definición solamente son un requisito en la teleconsulta de dermatología, en telepatología, en radiología. Nosotros tenemos, digamos que en este momento, un desarrollo que hemos venido trabajando hacia imágenes médicas de radiología convencional, tomografía y resonancia. Esto ya se puede incorporar en la historia clínica. Los demás registros se pueden incorporar y se están trabajando con las interfaces a dispositivos. Digamos que en esto, les soy sincero, hay una mayor conectividad y mayor interoperabilidad con dispositivos iOS, porque han venido de la tradición de lo que viene con smartwatch, del iWatch. Hay más facilidad, hay más oportunidades de desarrollo y más facilidad, a pesar de que ya también lo hay en Android, y es mucho más frecuente el número de personas que tienen Android, pero hay mayor facilidad de desarrollo en lo que es iOS para eso. La parte de odontología también ya tienen, en la nueva resolución, tienen un campo específico para teleodontología, porque hay muchísimas cosas que se pueden resolver en el primer nivel
antes de la realización del procedimiento. Todavía la odontología sigue siendo muy procedimental, sin embargo hay algunas cosas de promoción y de prevención que facilitan muchísimo la conexión, y ya la nueva resolución tiene una parte específica y un algoritmo que la puede encontrar en la resolución final que yo le mandé de marzo de 2020. Doctor, tenemos una pregunta por YouTube de Andrés Felipe Salazar. Nos pregunta que cuál es el tiempo de implementación. Perdone, ¿cuál es el tiempo? De implementación en cuanto a la teleconsulta. No, digamos que eso depende. Si son personas que son usuarios ya de eMedical, seguramente es solamente una extensión de la historia clínica, no tiene ningún problema. Si no lo tienen y solamente van a implementar la teleconsulta, yo creo que en el transcurso de 10 días desarrollan un plan, porque ya tenemos como todos los planes. Lo importante es saber si las personas que están en ese prestador tienen interés de poner algunas personas de su gente en el front para poderles enseñar y poderles desarrollar las habilidades que necesitan dentro de los algoritmos que hemos venido trabajando de implementación. Bueno, Sonia Celis nos pregunta que si es legal el envío de la historia clínica al final de la consulta. Nosotros no lo enviamos al final de la consulta. Esperamos que haya una solicitud a través de la historia clínica que nos pide el paciente a través del correo electrónico, para que quede una verificación de la solicitud que viene del correo del paciente o de su apoderado, para poderle responder en eso, porque siempre queda el temor de a quién le podemos estar mandando el dato si lo mandamos a través de un chat o a través de una plataforma. Entonces, digamos que es legal que el paciente pueda solicitar su historia clínica. La historia clínica, los datos le pertenecen, es parte del registro electrónico personal, pero esperamos la solicitud a través del correo para responderle a través del correo con el documento que nosotros tenemos generado de la historia clínica con los datos que se obtuvieron en la teleconsulta. Doctor, también nos pregunta Carlos Mario qué piensa, cómo cree que puede ser con la parte odontológica. Pues digamos que en la parte odontológica, toda la parte de promoción y prevención es muy importante, porque nosotros, digamos que parte de las actividades que se promueven en poblaciones vulnerables, que también se encuentran los niños, es poder tratar de mantener las actividades de prevención y promoción, la enfermedad periodontal y todo lo que le sucede también a los niños en estas fases iniciales del desarrollo, puede ser atendido a través de teleconsulta. Y además de eso, nos permite establecer tratamientos primarios y nos permite definir cuáles son los pacientes que con prioridad, a pesar del riesgo, deben asistir a la actividad odontológica. A mí me pareció muy interesante porque cuando yo vi la última resolución, no encontraba tampoco cómo odontología pudiera tener cabida en una actividad de telemedicina. Sin embargo, lo que demuestran es que las actividades preventivas y las actividades que se hacen de valoración de primera vez en estos grupos de pacientes favorecen la vinculación a posteriores actividades y a procedimientos. Entonces, ellos allí hablan de teleorientación, teleconsulta de primera vez y el direccionamiento para esto. Y de otro lado, hay la atención de especialistas en odontología que pueden ayudar con teleexperticia a odontólogos en áreas distantes. Entonces, así podemos nosotros ver la orientación que pueden tener en algunos procedimientos básicos el odontólogo general entrenado con un teleexperto al otro lado que le puede dar las recomendaciones necesarias. ¿Hay alguien más que tenga alguna duda? Todavía estamos. Bueno, la doctora, la señora Patricia Castillo nos dice, doctor, gracias, muy objetiva la charla. Es muy importante que construyamos para Colombia una tabla de costos. Como usted dijo, en nuestra experiencia no es más barata que la consulta presencial, como que algunos creen. De acuerdo, de acuerdo. Lo que pasa es que cuando nosotros tenemos un profesional especializado en un área de medicina interna, en un área de endocrinología, de medicina paliativa, de medicina del dolor, es el mismo especialista que se sienta en su consultorio a hacer las consultas. La diferencia es que aquí no va a tener el contacto. Creo que incluso el tiempo que requiere para la atención supera el tiempo que requiere para la atención presencial, porque debe adquirir nuevas habilidades, porque debe adquirir nuevos, digamos que, elementos para poder garantizar que lo que está haciendo con su profesional, con su paciente, es seguro. Entonces, es un desarrollo que realmente no hace profesionales de una menor calidad o que tengan una menor actividad. Estamos totalmente de acuerdo, doctora. Doctor, por YouTube nos vuelven a preguntar, Andrés Felipe,
¿Cuál ha sido la experiencia en consulta en salud mental, psicólogos y psiquiatras? Existe en la normatividad reciente, en la última resolución también, un enfoque dirigido a la salud mental. En salud mental hay todo un campo porque va también desde lo que es las patologías de mayor frecuencia, entre las cuales la depresión, digamos que ha sido de gran interés en el desarrollo de herramientas. Conocí personalmente un desarrollo muy bonito en salud mental en los pacientes con riesgo de suicidio. Esta es una herramienta que aproximaba a los pacientes jóvenes a través de conversaciones informales en su jerga, lo que en ese momento era llegar a identificar los pacientes jóvenes con riesgo de suicidio. Porque hay una gran cantidad de personas que lo manifiestan de forma directa, pero tienen otros grupos de jóvenes que nunca lo han manifestado y llegan al suicidio. Entonces conocimos herramientas muy interesantes que aproximaban al paciente joven a esa consulta de salud mental. En otros escenarios, para las consultas de control de pacientes con patologías mentales diferentes, digamos que ya hablando de trastornos de psicosis, también existen evidencia de que se pueden desarrollar y se pueden ajustar algunos medicamentos o priorizar las atenciones en consulta, porque uno a veces lo que hace es solicitar la consulta del paciente en forma repetitiva, el paciente viene pero no requiere ajuste. Uno puede hacer un muy buen programa de salud mental cuando logra tener una evaluación de sus grupos de pacientes y poderlos incluir por prioridades en las atenciones que vienen. Así disminuye las atenciones innecesarias y acerca a los pacientes a una atención más próxima. En esto hay bastante desarrollo y hay muy buenas atenciones, muy buenas aplicaciones. Doctor, nos hace también otra pregunta el señor Sergio Riveros. Quisiera preguntar sobre la validez del consentimiento informado enviado por correo o de manera digital. Sí, la resolución es clara en lo que se requiere. La resolución 2654 dice, hay que definir lo que es firma digital y lo que es firma electrónica. Entonces, el dispositivo que usted utilice y el aplicativo que usted utilice debe garantizar que debe tener un dispositivo para la captura de firma digital o firma electrónica. Firma digital hace referencia a que usted pueda tener la disponibilidad de un número que conoció el paciente a través del aplicativo, a través del correo, que se lo pone en un medio que le recupera a usted y le permite definir que ese número secuencial que usted tiene allí fue enviado por el paciente como característica única. Eso es válido dentro de la atención. De otro lado, se define la firma electrónica cuando usted provee alguna mecánica en la cual el paciente puede tener una biometría o la captura de un grafo que le pueda viajar a su sistema. Eso está contemplado dentro de la norma como un elemento válido para la firma del consentimiento informado. Lo que no se puede hacer, definitivamente, es preguntarle si está de acuerdo y que ese sea el consentimiento. Se requiere definitivamente firma electrónica, firma digital, como nos lo dice aquí la doctora Sonia. La firma electrónica desde una smartphone se puede hacer, pero digamos que también se puede, lo debería uno proveer y poderlo enviar, ¿no? Bueno, nos pregunta Andrea García, ¿en dónde se pueden entregar los equipos y profesionales en Colombia? Realmente en informática biomédica hay apenas unas pocas escuelas que están aprendiendo todo lo que corresponde a la parte médica de la informática. Específicamente en esto hay algunos cursos que están puestos en internet y hay grupos que están entrenados, digamos que para desarrollar la parte de ingeniería, la parte de desarrollo de comunicaciones y la parte de desarrollo de historia clínica. No conozco que exista, digamos que un curso formal de telemedicina, telesalud, pero pues obviamente creo que después de estos sistemas seguramente van a aparecer varios. No conocería exactamente una institución en donde pudiera recomendar esto. Bueno, ¿alguien más tendría alguna pregunta? Bueno, les agradezco muchísimo el tiempo. Ha sido un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias. Les deseo una buena tarde. Muchas gracias a todos. Pues damos por finalizada la sesión. Esperamos que nos volvamos a encontrar en una próxima ocasión. Muchas gracias a todos. Entonces estaremos entonces contactando para enviarles pues más información. Muchas gracias.